Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. Por fin volvió las carreras, por fin volvió la Fórmula 1, por fin tuvimos un gran premio que tuvo de todo, desde los entrenamientos libres con un montón de accidentes hasta una gran carrera de Franco Colapinto, hay que decirlo, y a todas voces, pero como siempre y hace 2 programas que no estaba con nosotros. Bienvenido, Luis Delgado, realmente es un placer que estés de nuevo con nosotros. Hola Mari, muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través del canal 542 de Flow y el canal 25 de Moreno, como también a todos los amigos de Latinoamérica y de España que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook y por nuestro canal de YouTube. Antes que nada agradecer las muestras de cariño en estas últimas 2 semanas, a vos, a todos los amigos de la producción de Fanáticos y a todos los que se contactaron en estas últimas 2 semanas. Por suerte el percance fue superado y bueno, ya estamos todos tranquilos en la familia. Gracias a Dios. Es importante para Fanáticos que todos en nuestra familia estemos bien y esa es nuestra prioridad. Como siempre estamos desde la Asociación Argentina de Volantes, acá en Billinghurst 880, a quien realmente agradecemos de corazón, a toda la comisión directiva, por supuesto a su presidente Daniel Igoillo, a Fernando Groseri, a todos los que hacen de la Asociación Argentina de Volantes, que este sea un lugar de encuentro para hablar de automovilismo, para estar con los pilotos, para promover nuestra actividad. Para nosotros realmente es muy importante y vamos a empezar de lleno a hablar de lo que pasó en Zandvoort y no sé por dónde empezar. Yo hablaría únicamente de Franquito Colapinto y de estas declaraciones que hizo Flavio Briatore, que de pronto en algún momento se convirtió como Helmut Marko, ¿no? Declarando, ¿no? Como pinchando un poquito ahí a Franquito. I think so. I see everything already. I don't think so. I see anything anymore. And it's difficult. I think so for this driver, it's very difficult to cope with this car. These cars are very, very heavy, very, very quick. And for the young driver to put in Formula One, maybe it was not the time to have a Franco in Formula One. Maybe need another 1 year to be part of Formula One. And I'm not happy, look, the result, what is important is the result. Tal vez le vino bien un pinchacito, pero... Sí, a ver, bueno, vamos a hablar del tema más importante de lo que es la relación al campeonato, pero sí. Para los argentinos, las declaraciones que se conoció el día viernes de Flavio Briatore, que trascendieron y repercutieron el día sábado, generó muchos enojos, muchas dudas y una incertidumbre de qué está planeando Flavio Briatore. Como vos decís, está entrando en el papel de Helmut Marko, porque de alguna manera me hizo acordar esto a cómo se comportaba Marko con Checo Pérez. Ya sabemos cómo terminó la historia. Ya sabemos cómo terminó la historia y también sabemos que Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido nombrados ya oficialmente como pilotos oficiales para 2026 en Cadillac, el equipo número 11 que va a integrar la categoría a partir del año que viene. Déjame decirte, en el caso de Cadillac F1, después retomamos lo de Franco, que finalmente la escudería norteamericana que debuta la próxima temporada se inclinó por la fórmula veterano más veterano. Como comentamos en Fanáticos, en nuestra página web www.fanáticos.com, señalábamos que hasta hace unas semanas antes la idea original era veterano más novato. Finalmente, y de acuerdo a las declaraciones que tanto de los pilotos como del nuevo director del equipo, como de los ejecutivos de Cadillac y General Motors, se inclinaron por la experiencia, porque claro, es una parada muy grande que se juega Cadillac. Insistió tanto en su arribo a la Fórmula 1 que va a tener que demostrar desde el minuto cero de que no llegó por influencias externas al mundo del deporte, sino por méritos propios desde que Michael Andretti lanzó la idea de desembarcar en la Fórmula 1 con estructura propia. No están los Andretti, en realidad está Mario como asesor principal, pero la idea original de Michael Andretti se está materializando de a poco. Equipo número 11 en la Fórmula 1, el regreso de Checo Pérez, el regreso de Valtteri Bottas, y todavía falta saber
quiénes son los reservas y los testers. Claro, bueno, regreso de Valtteri Bottas como piloto oficial, ¿no? Sí. Porque ahora está haciendo las veces de piloto de reserva del equipo Mercedes. Exacto. Por mi parte estoy súper feliz de verlo nuevamente a Checo Pérez en las pistas. Creo que es un piloto que no puede faltar en la Fórmula 1. Pero bueno, sí. No, y además otra cosa, aprovechó la presentación para tirarle un palito a sus antiguos empleadores. Porque eso de señalar que los que lo reemplazaron no están haciendo la misma cantidad de puntos que hizo él en la temporada anterior, es un palo enorme, no para la actual conducción del equipo de Michael Mekis, totalmente. Viene a reemplazar, sí, a su anterior patrón, que es Christian Horner, y al gran asesor, que es el espejo de Flavio Briatore, y ahí volvemos con Franco Colapinto. Claro. La verdad que sí, fue muy fuerte. Sin dudas está Flavio Briatore intentando jugar a ser Helmut Marko, y esto hay que tomarlo con muchas pinzas porque genera muchas dudas. ¿Qué puede pasar con Franco? No tiene asegurado el 2026 Franco Colapinto. Eso hay que ser sincero. Hay que ser sinceros en eso. No tiene asegurado el asiento para el año que viene, pero lo que sí tiene asegurado es que tenemos que darle tiempo, lo venimos diciendo desde el programa número 1, hay que darle tiempo, el equipo está en formación, él tiene todas las capacidades y todo el talento para estar en Fórmula 1, todas las declaraciones que pueda llegar a hacer Helmut Marko, Flavio Briatore, a los argentinos que somos tan pasionales, nos cae de alguna manera un poco extrañas. Hemos leído y hasta oído declaraciones realmente aberrantes contra Flavio Briatore, que en definitiva fue el que le dio la oportunidad a Franco. Hay que decir la verdad, esto que declaró Franco, que si hubiesen trabajado un poquito más en equipo, hubiese llegado al puesto número 10, es cierto, es totalmente cierto. Y lo que también es cierto es que una carrera en donde, por ejemplo, los dos pilotos de Ferrari abandonaron, donde George Russell también tuvo problemas y tuvo que abandonar al final de la carrera, él no tuvo un solo incidente en todo el fin de semana, llegó por puro talento, porque realmente el coche, si bien, en las entrevistas le preguntaron si tenía o no tenía actualizaciones. A esta altura del campeonato ya nadie va a hacer actualizaciones, a lo sumo pueden acomodar una u otra cosa dependiendo de las prácticas libres, pero ya los equipos no van a llevar actualizaciones, entonces van a terminar la temporada con lo que tienen. Y ciertamente Franco Colapinto hizo una carrera en una de las pistas más difíciles que tiene la Fórmula 1 hoy por hoy, que realmente es para sacarse el sombrero y para decir, Flavio, vos ¿tenés dudas de mí? Bueno, yo no tengo dudas de mí, yo estoy presente y llegué. Acá me voy a poner en papel de abogado del diablo. Sí, porque, a ver, también tenemos que sincerarnos que el desempeño final de Franco fue gracias al último safety car y a el ingeniero de Franco que se la jugó por hacer una nueva entrada a boxes para neumático blando, sabiendo que los otros que estaban delante de él tenían gomas ya muertas y que podía pasarlo con facilidad. Cumplió, en ese sentido cumplió porque avanzó y estuvo ahí nomás de superar a Ocon. Después, con el respecto de Gasly, ahí es una falla del equipo que lo viene demostrando no desde esta temporada ni del año pasado, sino desde que se constituyó Alpine, desde que mutó de Renault a Alpine, que tiene esta falla en los estrategas, falla en los ingenieros, falla en los mecánicos, en el cuerpo de mecánicos, falla en la dirigencia. Es una muestra más del caos que vive la escudería francesa. Así es. Lo que sí no estoy de acuerdo es que le caigan encima a Pierre Gasly. A ver, a Gasly no le bajaron ninguna orden, como fue al principio, o como varias veces hemos visto en la Fórmula 1. O tardaron tal vez, ¿no? En decirle, bueno, déjalo pasar a Franco que tiene más ritmo, ¿no? Hay una palabra clave en esto que es swap. Claro. Cada vez que se escucha por radio la palabra swap es intercambio de posiciones. Exacto. Esa palabra, por lo menos en el tema del final, no apareció sino tardíamente. Y Gasly hizo lo que hace cualquier piloto, por supuesto, hasta que no le caiga la orden. Están compitiendo. Yo, por ejemplo, muchos aficionados que recuerdan las palabras de Juan María Travers sobre el tema de dejarlo pasar a tu compañero, pase usted,
¿A dónde viste una carrera de auto en la cual vos vengás y el otro que te pasa, no pasar? No existe eso. Sí. Estoy contento que ganó mi compañero de equipo. Vos sos un pelotudo. Sí. Yo me acordé de esa situación. Gasly me iba a decir, por favor, pasar, ¿no? No, Claro. estoy defendiendo mi posición y mi lugar. Pero bueno, si no hay una orden en contrario, el piloto tiene la potestad de defender su posición. Y lo hemos visto varias veces con Carlos Sainz y Leclerc, Leclerc y Carlos Sainz, con Hamilton y Leclerc, Leclerc y Hamilton. Estoy hablando mucho de Ferrari, porque todavía no caigo de mi asombro lo que vimos es lo mismo. Pero bueno, Sí. así es la Fórmula 1 y así son las carreras. Ajá. Si tenemos muchos aficionados que empiezan a seguir la categoría hace poco tiempo, vamos a tener siempre que hacer estas aclaraciones. Pero bueno, este es el mundo de la Fórmula 1 y nosotros que tenemos muchos años de rodaje viendo la máxima categoría, sabemos por qué ocurren estas cosas. Exactamente. Y hay que aprovechar y estar contentos y orgullosos de que hoy por hoy tenemos un argentino corriendo en Fórmula 1 y que además de eso, después, dentro de las 72 vueltas al circuito de Zandvoort, ex Holanda, ahora Países Bajos, que por ahí hubo un reproche de la reina Máxima que todavía no lo había conocido a Franco, hizo 2 adelantos maravillosos, uno a Bortoleto, sí, otro a Gasly, en una pista en donde realmente fue súper difícil pasar, incluso hasta el propio Leclerc se tocó y bueno, y ahí quedó afuera. Así que creo que Franco sí tiene que estar en Fórmula 1. También creo que le falta experiencia, sí, por supuesto. A ver, nadie nació siendo campeón del mundo. Y en las bajas, y en las buenas, y en las malas, se va aprendiendo, sobre todo, a llevar este coche tan difícil, que eso sí hay que darle la razón a Flavio Briatore. No es fácil conducir un coche de Fórmula 1, pero Franco lo hizo realmente bien, puntualmente este fin de semana, donde los grandes todos tuvieron problemas, incluso Lando Norris, que venía... Sí. Que es toda una novedad porque lo reconoció Andrea Stella, el jefe del equipo de McLaren. Es la primera vez desde el despegue que tuvieron a mediados de 2023 que el McLaren presenta una falla. Exacto. Desde esa irrupción en Gran Bretaña, si no me equivoco, en Silverstone, que de iniciar una temporada 2023 en el fondo del pelotón a un salto de calidad a partir del Gran Premio de Gran Bretaña 2023, desde ese momento hasta el domingo, nunca los McLaren habían abandonado por falla mecánica. Siempre fue o por accidente o, por ejemplo, los encontronazos que tuvieron en Canadá, Piastri y Norris, que, el británico terminó fuera de competencia. Ahora tuvieron una falla. Todavía no se sabe qué. Muchos dicen que puede ser el chasis, otros dicen que se rompió una manguera, otros dicen que falló la unidad de potencia. Lo que sí es cierto es que perdió esa alta fiabilidad que tenía el coche Papaya. Y lo más duro de todo el fin de semana fue verlo sentado en los médanos a un Lando Norris totalmente devastado, totalmente abatido, porque bueno, también perdió una cantidad de puntos que son importantísimos a esta altura del campeonato por la lucha por el título de pilotos. A ver, con su compañero de equipo, ¿no? Que sabemos todos es el principal rival. La victoria en Hungría redujo la brecha a 9 puntos. Ajá. Llegaron a Zandvoort con 9 puntos de diferencia entre Piastri y Norris. Piastri se va con 34 de diferencia, con una salvedad. Es la primera vez en toda la temporada que Piastri tiene una carrera de ventaja. Antigua, la diferencia hasta el momento siempre era por debajo de los 25 puntos. ¿Es cierto? Y en ese caso no tenía, digamos, Piastri margen para poder tener algún tipo de descuido. Ahora sí. Ahora Piastri puede hacer, por ejemplo, el trabajo que hizo Max Verstappen el año pasado. Es cierto, Max tenía 50 puntos de ventaja ya a esta altura del campeonato y podía administrar la diferencia a su gusto y trasladarle la presión. Lo puede hacer ahora también Piastri con 34 unidades, porque se asegura por lo menos el liderazgo en soledad durante 2 carreras, cuando restan 9. Exacto. Y no es lo mismo estar debajo de los 25 que estar por arriba de los 25 puntos y encima con una cantidad de opciones que puedes hacer. Administrar la diferencia, seguir yendo adelante, apelar a, digamos, a estrategias de reducción de daños.
como decíamos en Fanáticos, en la crónica de la carrera, lo del domingo fue una bisagra en el campeonato y fue un golpe muy duro para Lando, que ya venía de la clasificación, porque esas 12 milésimas con el que le ganó la pole fue un golpe duro de knockout. Y estamos hablando de 12 milésimas. O sea, ni siquiera te alcanza para darte los cordones de las zapatillas. 12 milésimas es nada, chicos. Y se viene nada más y nada menos que el Gran Premio de Monza, que es un circuito rápido, y bueno, hay que ver cómo reacciona el papaya Rules, como le dice acá nuestro querido amigo Luis Delgado, el equipo McLaren. Sí, bueno, a ver, es un circuito rápido, puede ser la última oportunidad que tenga Lando de poder, digamos, revertir, aunque sea un poco esta situación, porque Lando siempre anduvo bien en los circuitos rápidos. Sí. El tema es que, después de lo que vivió en Países Bajos, en donde dominó los entrenamientos, pero su compañero por enésima vez se volvió a destapar en el momento justo, que fue la quali, muy difícil de saber qué puede pasar y qué puede pasar por esa cabeza, porque quedó devastado. Pero además tenemos que tener en cuenta que este domingo en Zandvoort el clima fue realmente muy difícil, porque llovía de ratitos no, y no sabían qué hacer, y sí, y que no, y hubo muchos incidentes, por ejemplo, de Ferrari. Sí. Tenemos que hablar de Ferrari. Ya hablamos un poquito de Franco, yo seguiría hablando de Franco, pero le mandamos un beso gigante, y alguien me recomendó, un periodista profesional, a quien yo admiro mucho, no voy a dar su nombre, pero le mando un beso, alguien me recomendó que no mande besos al aire, así, porque queda feo, pero Franco, yo te mando 2 besos gigantes, toda la fuerza para Monza, para el Gran Premio de Imola. Vamos a hablar de Ferrari, porque prácticamente Lewis Hamilton no corrió una vuelta y ya estamos, y después Leclerc, que venía ahí y de pronto entró a cambiar neumáticos. Sí, no se entendió bien qué era lo que quería hacer Ferrari en ese cambio. De hecho, el reproche en el abandono no fue hacia Kimi Antonelli, sino al equipo, preguntando por qué me hicieron entrar para poner blando, que alguien me lo explique. En teoría querían hacer una undercut, pero bueno, realmente no funcionó. No funcionó. A ver, mal, o sea, no funcionó. Es cierto que también Kimi intentó rebasarlo a Leclerc un poco más abierto de lo habitual en ese peralte de 18 grados, que es la curva 3. Sí. Tiene 2 sectores peraltados Zandvoort. La curva número 3 y la última curva, 18 y 19 grados respectivamente, se abrió demasiado y bueno, el toque fue inevitable y pasó lo que pasó. Pero también hay que decir que estaba con neumáticos fríos. Leclerc se abrió un poquito más de lo habitual, pero hizo casi la misma trayectoria que Lewis cuando perdió el auto. Se abrió demasiado. En el mismo lugar, aparte. Claro, habrá pisado parte sucia, porque no es como intentó explicarlo Lewis, de que estaba un poco húmedo el piso. No estaba húmedo el piso, porque fueran pocas las gotas. Era la arena que arrastra la playa, que está a 600 metros del trazado. Que ese es uno de los grandes problemas que tiene Pirelli a la hora de elegir el neumático ideal para el fin de semana en Zandvoort, la arena que se deposita. Pisó esa parte sucia y se terminó estrellando, que fue lo mismo que le pasó a Max en la largada. Cuando sale de la curva 2, pisa la parte sucia, se le desestabiliza el auto, lo corrige con una pericia admirable. Alucinante. Y logra salir de la situación, pero es porque pisó la arena y hizo todo el descalabro. Y ahora, ¿por qué pisaron la arena? Se lo vamos a contar después de este pequeño bloque, así cortecito pequeñín, y antes de irnos al bloque quiero mandarle especialmente un cariño enorme al señor Fernando Tornello, desde acá, desde este humilde lugar. Fernando, te queremos un montón, un abrazo enorme. Y en sus redes sociales, en las redes de Fernando, ya están los links para comprar el libro que escribió y presentó hace poco en el ACA, pero bueno, eso es un chivo aparte que hago con todo cariño. Fernando, realmente te mando un abrazo grande. Nos vemos ahora ya en el próximo bloque.
Gracias a todos por esperarnos, por estar ahí, por seguirnos, por comentar y por estar y demás. Nos quedamos hablando en el primer bloque de por qué todos los pilotos se iban a la grava. Luis hablaba de, bueno, la cercanía con el mar y demás, y hay un factor muy importante, el factor viento. Cuando uno está cerca del mar, hay viento, sí o sí. Tal cual. Entonces, eso influye en todos los coches y es difícil de manejar, más cuando los neumáticos están usados, más cuando la pista es dificultosa. Sí, no, y además todo el fin de semana el viento fue de cola, en plena recta. Exacto. Y teniendo en cuenta de que la curva Tarzán, que es la más rápida del trazado y muy famosa durante años, ya que una curva se llame Tarzán, sí, es como, da como cosita. Da cosita y ya te garantiza que estuvo bien invertida esa entrada. Exacto. Pero bueno, a muchos pilotos en los entrenamientos y en la clasificación les causó muchos problemas el ingreso a la recta principal por el viento de cola. Pero bueno, vos lo explicabas bien, el viento jugó su papel importante en lo que se refiere a la aerodinámica y también a la hora de arrastrar levemente la suciedad de pista que es de la playa, que como ya decimos está solamente 600 metros. Exacto, sin contar que la recta del circuito de Zandvoort es muy corta, realmente prácticamente nada de recta, entonces eso lo hace aún más difícil y por eso destacamos una vez más la largada de Max Verstappen, que pudo a pura muñeca, como decía el flaco, a pura muñeca, salvar el coche y continuar la carrera. Claro, tal cual, y aparte trabajó todo el fin de semana porque no fue fácil para Max. No fue fácil. Recién empezó a tener mejorías en plena clasificación, porque hasta el tercer entrenamiento pululaba entre el quinto y el cuarto lugar. Red Bull y Max trabajaron exclusivamente para el tercer escalón del podio. Después lo que pasó en la carrera fue un premio extra, porque obviamente son carreras y, como decía Fangio, nada está dicho hasta que te bajen la bandera cuadra. Así es. Nadie iba a imaginar de que uno de los McLaren iba a abandonar y ahí se abría la posibilidad de Max Verstappen, segundo lugar, que también ya había salido segundo el año pasado y es el único piloto desde el regreso de Zandvoort a la Fórmula 1 que ha dicho presente en los 5 podios. Y además el regalo para Isaac Hadjar, que estaba haciendo su mejor carrera de la temporada, estaba cuarto. Y el abandono de Norris le abrió la posibilidad de su primer podio en la Fórmula 1. ¿Recuerdan a principio de año en su primer carrera? A Hadjar, que chocó, no pudo continuar. En la vuelta previa encima, había hecho 300 metros. Nada, o sea, ni siquiera pudo empezar la carrera y todos recordamos ese abrazo fraternal y paternal que fue a darle el papá de Lewis Hamilton, a contenerlo, a decirle, no pasa nada, creemos que le dijo esto, ¿no? No lo sabemos literalmente, pero creemos que le dijo, no pasa nada, son carreras, hay que seguir, y de pronto lo vemos ahora festejando e incluso siguiendo los pasos de Lando Norris rompiendo el trofeo, pero eso es otro tema. Verlo de pronto en la temporada siendo rookie, después de luchar y luchar y luchar y seguir para adelante, ligando un podio, pero no fue un regalo, ¿sí? Porque está bien, si no se hubiese quedado Norris, él no subía al podio, pero pudo subir al podio porque estaba ahí. No, aparte estaba haciendo un buen sábado y un muy buen domingo, como dije al principio. Exacto. Era su mejor producción desde que está en la Fórmula 1. Ha trabajado muy bien el equipo Racing Bulls con el piloto. Hadjar lo ha demostrado en pista su valía y que todavía sigue siendo un proyecto a futuro, porque en las últimas semanas se empezaba a hablar de que puede pegar el salto a Red Bull. En ese caso hay aguas divididas dentro de Milton Keynes, porque están diciendo no, ya quemamos 2 esta temporada, no lo volvamos a hacer el año próximo, dejémoslo que se siga formando en el equipo satélite, en el equipo hermano, en Paenza. Por el momento no tiene Hadjar asiento el año próximo,
si yo me tengo que jugar, va a estar una temporada base en Racing Bull y después se sabrá si está para dar el salto. También se habla de que Alex Palau, que es este piloto extraordinario que el fin de semana consiguió su cuarto título en IndyCar y que ganó este año las 500 millas de Indianápolis, podría recalar en Red Bull. Algo medio raro porque que volver a apostar a alguien de afuera, medio que no cierre Milton Keynes, pero claro, hay dos opciones, o quemo uno de abajo o quemo uno de afuera. Yo creo que por ahí la balanza se está inclinando, quememos uno de afuera y preparemos bien nuestras bases que estaban un poco descuidadas. Hadjar es el mejor ejemplo de que tienen un buen futuro en Milton Keynes. Definitivamente, yo creo que Isaac lo hizo muy bien este fin de semana, tiene mucho futuro, tiene mucho talento y creo que habría que mantenerlo en el equipo donde está y Red Bull tendrá que, el equipo 1, ¿no? Tendrá que ver cómo se acomoda para el año que viene. Tenemos en cuenta que ya no lo tienen a Newey, ya no lo tienen a Horner y hay un montón de cosas que hacer. Pero lo veo tranquilo. Desde que se fue Christian Horner dejó de estar muy quejoso los fines de semana. Sí, es como que ya no, es como que ya está relajado. Claro. Bueno, también fue papá hace poquito y es como que de pronto lo pudimos ver en la conferencia de prensa a los 3 pilotos del podio luego de la carrera, le preguntaron qué pasaría si le gustaría correr con Isaac Hadjar en Red Bull y le dijo que no, y le preguntaron también a Hadjar y Hadjar le dijo también que no le caía bien, todo en tono de broma, y entonces es como que Max está más relajado, más tranquilo, ya sabe que está bastante difícil disputar el campeonato de pilotos este año y por otro lado tiene 4 campeonatos. Claro. No, y además sacó un buen resultado en casa. Sí. En realidad los holandeses no se pueden quejar porque tuvieron un fin de semana de ensueño, porque la única categoría telonera que acompañó a la Fórmula 1 este fin de semana fue la F1 Academy, la categoría de las chicas. En la carrera 1 ganó una holandesa, Nina Gademan, que es apadrinada por Alpine y corre para Prema Racing, que es el más importante de las formativas. Que encima tuvo un caso muy particular porque no pudo participar de los entrenamientos por un tema médico, no la dejaban correr, recién la dejaron subir a la clasificación y termina ganando la carrera con Gris. Una maravilla. Al día siguiente, el domingo, horas antes del Gran Premio de Fórmula 1, ganó otra holandesa, Maya Ver, integrante de la Academia Ferrari y que corre para MP Motorsport, que era el equipo donde se formó Franco Colapinto en F3 y en F2. Y uno pensaba, bueno, 2 holandesas acaban de ganar, ¿no será que el domingo gane Max? Bueno, estuvo ahí cerca, se festejó el segundo lugar como una victoria porque no estaba en los papeles y para Max Verstappen ya llegar tercero ya era como haber ganado. Así es, así es. Y por otro lado tenemos la telenovela de todos los fines de semana. Siempre hay una telenovela con algún piloto que se chocó, se rozó con algún otro y termina enojado. En este caso, la telenovela es Carlos Sainz y Liam Lawson. Carlos Sainz hizo unas declaraciones. He tenido este paralelo, ¿no?, en la curva 1, que es una curva muy bonita que te incita a correr 2 coches en paralelo y por alguna razón que todavía no entiendo hemos llegado a tener contacto con Liam. Creo que no es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría que acaba en contacto con Liam, pero es lo que hay. Luego de ahí a una penalización que creo que es incomprensible y algo que todavía me tienen que explicar porque yo estoy muy confundido. Por supuesto, muy diplomáticas. Para no ir contra el reglamento de FIA, demasiado diplomáticas para mi gusto. Para mí en primer lugar, fue injusta la sanción. Creo que no tendría que haber recibido una penalización de 10 segundos, ni siquiera de 5 segundos. Porque encima los comisarios dicen causar colisión. Él estaba doblando bien en su línea. Exacto. Es cierto, estaban girando a la par. Lawson tenía la ventaja. Pero ahí en la maniobra, como hay una corrección en la línea que termina perjudicando a Carlos y se produce el contacto. Para mí, yo si te tengo que juzgar, para mí es una situación de carrera en un relanzamiento. Claro. Pero bueno, los comisarios entendieron de que en realidad el error lo cometió Carlos y le cayeron muy duro. A ver,
Los dos pincharon neumáticos y encima Carlos tenía que cambiar el morro, con lo cual un morro nuevo significa que no está configurado a gusto del piloto y el resto de la carrera tenía que remarla desde atrás y encima con una penalización de 10 segundos. Está claro el enojo de Carlos y una vez más la FIA sigue un librito distinto carrera tras carrera. Exacto, eso confía, creo que no va a pasar nunca, o sea, no va a dejar de pasar nunca, ¿no? En una carrera sancionamos una cosa, otra carrera sancionamos otra cosa. Lo cierto es que Williams este año dio una sorpresa, lo viene haciendo muy bien, tanto en prácticas como en clasificación o sprint race o mismo Gran Premio, siempre están ahí, así que bien por ellos, lástima esta carrera, vamos a ver qué es lo que toca ahora en Monza ya el fin de semana que viene, y yo sigo con Monza, Imola. Bueno, es la edad. Y bueno, ¿y qué toca el fin de semana que viene en Monza? Muy sencillo, ya arrancamos con Hamilton, que tiene que cumplir una penalización de 5 puestos en la parrilla. Explícame eso, explícame por qué a Lewis Hamilton le dieron 5 puestos en la parrilla para el Gran Premio de Italia, más puntos en la superlicencia. Bueno, primero te cuento que cuando nos llegó la noticia de FIA, no podíamos creerlo, digo, ¿cómo sancionado Lewis Hamilton si no hizo nada? Bueno, que prácticamente no hizo nada. Literal, o sea, literal no hizo nada, ¿qué chicos? pasó? Y cuando empezamos a leer el documento, que lo pueden consultar en la página de FIA, pasó lo siguiente. Como la entrada de boxes de Zandvoort está a la salida de la curva 13, algo similar a lo que ocurre en Monza, que está a la salida de la parabólica, o si entras en plena recta principal. Por un tema de seguridad, el director de carrera dispuso que cuando hacen la salida para ir a la grilla de salida para posicionarse, que a veces que todos los pilotos dan 2 o 3 vueltas previas, dan un giro al circuito, entran por boxes, dan otro giro al circuito. Bueno, dirección de carrera estableció que cuando lleguen a la última curva, reduzcan la velocidad como si hubiera doble bandera amarilla, por un tema de seguridad para que nadie entre pasado y haya un accidente en la recta principal, porque por ahí toma el mar la entrada a boxes y puede pasar algo. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con Hamilton? Hamilton se olvidó de esa parte que habían hablado en la reunión de pilotos y ingresó normalmente a la última curva, que encima es rápida y peraltada. Lo vieron los comisarios, revisaron la telemetría y efectivamente en 2 ocasiones había ignorado esas doble banderas amarillas que se habían impuesto en ese sector para esa ocasión especial. Entonces, indefectiblemente, primero, violó banderas amarillas y no siguió órdenes de indicaciones de dirección de carrera, que es como se conoce ese tipo de falta. Y lo castigaron con 5 puestos para la parrilla de Monza, o sea que va a tener que hacer una muy buena quali y llegar a Q3 para no estar tan relegado, que encima que es algo que le cuesta mucho a Lewis con este coche. Y además ya tiene 2 puntos negativos en la superlicencia, que son los 2 únicos puntos que tiene hasta el momento. Gracias a Dios, que son los 2 únicos puntos que tiene hasta el momento, pero bueno, todo está por verse el fin de semana que viene. De los demás equipos, Ocon tuvo una buena carrera. La verdad que sí, los Haas arrancaron de atrás. Eso. A mí me llama mucho la atención porque nosotros iniciamos este ciclo de Fórmula 1 en nuestro programa diciendo que Haas realmente no iba ni para atrás, que no íbamos a poder hablar mucho de Haas porque realmente era un equipo que no prácticamente, que estaba en la parrilla pero que prácticamente nada. Y al día de hoy los Haas nos están cerrando la boca de una manera maravillosa, cosa que a mí me pone muy contenta, porque lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Es que no solamente viene por el lado de lo conductivo, de lo mecánico, sino también de lo estratégico, porque posiblemente sea, sacando el caso de Max Verstappen, que también lo aprovechó muy bien, sea el equipo que más supo aprovechar de los 2 safety car que generaron Hamilton y Charles Leclerc, porque eso les permitió cambiar la estrategia, apelar por neumáticos duros hasta el final, y eso le valió posiciones de top 10 y sumar una buena cosecha de puntos para defenderse un poco de Sauber, que por primera vez después de 5 carreras no sumó con ninguno de los 2 pilotos.
Bueno, por primera vez, después de 5 carreras, o sea, es un montón. Exacto. Bueno, pero bueno, también tenemos el primer Grand Slam de Piastri, por ejemplo. Sí, pero no lo toma. O sea, estaba Sí. visiblemente contento, Sí. no paraba de sonreír. Una imagen atípica, ¿eh? Una imagen Sí. muy atípica porque, claro, remontó, le sacó una ventaja importante en puntos a Lando Norris, aunque en la radio dijo una pena lo de Lando, lo dijo para quedar bien, por supuesto, porque sabe que viene ganando. Pero bueno, todavía faltan 9 carreras, este año no se termina nunca, está bueno, nos gusta la Fórmula 1, pero bueno, vamos, todo puede pasar. Sí, en la Fórmula a 1. ver, Oscar creo que más allá de que lo toma con mesura, sabe perfectamente de que es un antes y un después. Sí. Y además otra cosa, ¿cómo te lo puedo explicar? Él no le da mucha importancia a los entrenamientos. A veces Claro. puede ser que no encuentre el auto, pero en realidad él apunta al momento más importante, que es la clasificación. Y ahí es donde pega. Claro. Y también en las primeras vueltas de una carrera. Lo demostró, por ejemplo, en Spa, cuando le arrebató el liderazgo de una manera brillante a Lando Norris, jugándosela nada menos que en Ous, y aparte por una avivada de él, que se dio cuenta de que tenía descargada la batería a su compañero, entonces es ahora o nunca. Claro. O sea, estamos hablando con un piloto de los que podemos decir distintos, que sabe en qué momento puede tirar sobre la mesa todo su potencial. Y esto es lo admirable de Oscar Piastri. Vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana que viene en Monza, y depende de lo que pase en Monza, sí, lo hablaremos la semana que viene nosotros aquí desde la Asociación Argentina de Volantes en otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. ¿Podio para la semana que viene? Es muy difícil. Yo creo que por las características del circuito tiene que ser un 1 o 2 papayas. Puede ser que veamos victoria de Norris, porque a veces Norris, cuando tiene estos traspiés, logra recuperarse la semana siguiente. Para mí va a ser 1 o 2 papayas, con Norris adelante y Piastri atrás, que ya va a empezar a jugar con la diferencia. Y en tercer lugar, me gustaría decir una Ferrari, pero sería muy interesante. Viene tan de capa caída que no me extrañaría que sea un podio, un tercer lugar de George Russell. Bueno, hay que ver. Sí, yo sin duda también apunto a que el podio va a ser de Norris, Piastri y Antonelli. Sería lindo para los italianos que Antonelli suba al podio, nada más y nada menos que en su casa, pero la verdad me gustaría, como siempre digo en cada programa, que Lewis Hamilton llegue al podio, más allá de la sprint race que ganó esta temporada, que no cuenta como carrera, pero bueno, es algo. No, y además otra cosa, el clima que se va a vivir con los tifosis, porque por supuesto, creo que después de mucho tiempo Ferrari llega con la capa muy caída a Monza, una carrera que es simbólica para el cabalino, era la pista favorita de Don Enzo, hay toda una historia atrás, y por más que haya ganado Leclerc el año pasado, por más que Sainz haya hecho muy buenas carreras en los años anteriores, la obligación de Ferrari es ganar como sea en Monza. Se está hablando mucho en Italia, hay muchos rumores en Italia, como es habitual cada vez que está de mala Ferrari. Esperemos que sea un fin de semana tranquilo entre la prensa italiana y el equipo de Maranello. Sabemos que no va a ser así, que no va a ser un fin de semana tranquilo entre la prensa y Maranello, pero en ninguna prensa, ni la británica, ni la española, ni la italiana. Esperemos que la prensa argentina, sí, por favor, esté tranquila, apoyando a Franco Colapinto como siempre, y no hablamos más porque se nos termina el programa. Les agradecemos mucho a todos por estar. Quiero mandarle un beso especial a mi querido amigo Andrés, el Caballero Rojo, y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, la semana que viene, Luis. Será la semana que viene, recuerden, 10 de la mañana del domingo, Gran Premio de Italia, una de nuestras carreras favoritas de la temporada en el Autódromo Nazionale di Monza. Así es, hasta la semana que viene.